Un buen líder debe ser capaz de orientar un equipo hacia un puerto seguro, es decir, tiene que ser un buen navegante. Esta se llama la ley de la navegación de John Maxwell en las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Así es de categórico el título del libro que estamos leyendo en el mes de junio para todas nuestras comunidades que están pues conectadas con este podcast y con este ejercicio que estamos haciendo de incentivar a nuestros amigos en cualquier parte del mundo para que estén leyendo libros que recomendamos. Nosotros, nuestros amigos y la gente que está conectada con este podcast, estamos leyendo en el mes de junio las 21 leyes irrefutables del liderazgo y repasándolas es súper bonito ver cómo son de importantes para las personas que tenemos la responsabilidad de ejercer liderazgo y pues para aquellos jovencitos y personas que sueñan con ser líderes, con convertirse en líderes, porque tan súper, miren, yo todos los días me doy cuenta, sobre todo en la economía, en la política, pero también en la medicina, pero también en la ingeniería, pero también en la arquitectura. A veces creía que era en la política solamente, pero no. La ausencia de liderazgo se da en todos los aspectos de la vida empresarial, económica, ingenieril, financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que las personas que desarrollen liderazgo, las personas que apliquen estas leyes en sus vidas y desarrollen liderazgo y les guste el liderazgo en la existencia, se van a dar cuenta de que es el mayor tesoro que van a cultivar y sobre todo de lo útil que va a ser para sus comunidades y para sus propias vidas, porque lo más importante es que el liderazgo es útil para nuestra propia vida. Porque cuando tenemos actitudes de liderazgo, dejamos de ser cargas para los demás, somos un aporte para la comunidad, somos una luz para los otros y sobre todo somos pues una riqueza para el país donde nosotros vivimos, porque pagamos impuestos, porque generamos riqueza, pero sobre todo porque generamos progreso en cualquier ámbito de la vida. Y entonces por eso estamos leyendo este libro y nos parece súper importante que ustedes también lo lean, que lo compren, que lo bajen en PDF desde donde hay sitios de descargas en YouTube, en Instagram y en YouTube, incluso audiolibros y todo tipo de herramientas que ustedes pueden buscarlas para leer esta tremenda obra de John Maxwell, que recuerden que John Maxwell es uno de los íconos del liderazgo a nivel mundial. Es un estadounidense que ha escrito de las cosas más relevantes en liderazgo, al menos más masivamente leídas en Occidente, ¿vale? Y esta ley se llama la ley de la navegación. Toda persona que se precie como líder debe ser capaz de orientar a su equipo hacia un puerto, hacia una dirección determinada. Debe ser capaz de tener el norte claro y de orientar el barco hacia un norte claro. Es decir, que el líder es el que tiene, cuando nosotros ejercemos liderazgo, somos los primeros que tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Yo leyendo este capítulo me doy cuenta de que muchas veces, y esto se surte en dos etapas y les voy a explicar un poquitico. Cuando empezamos a hacer liderazgo, muchas veces lo hacemos nosotros como personas y esa es una etapa del liderazgo y nosotros sabemos hacia dónde vamos nosotros, y llegamos y realmente llegamos y esa es una etapa bonita y de desarrollo del liderazgo, del proceso del liderazgo es una etapa bonita y nosotros llegamos. Pero hay otra etapa súper bonita que es hacia dónde orientamos a nuestros equipos a que lleguen y cómo cuando el líder se convierte en un navegante y sabe hacia dónde va, sabe inspirar a su equipo. Entonces eso le da seguridad a las personas, eso le da emoción a las personas, eso le da norte a las personas y les da tranquilidad y seguridad. Ejemplos hay muchos en los países donde ustedes viven y yo no quiero mencionar ninguno para no meternos en polémicas innecesarias, pero ustedes saben de presidentes de países que orientan a sus países con férreas convicciones del puerto hacia donde van y le dicen a la gente tranquilos que vamos bien,
y los resultados, y la gente ve mareas y ve vientos huracanados y ve todo tipo de tormentas y quieren salirse del barco y acusan al líder de que hacia allá no va, de que va mal. Pero el líder, ¿cómo sabe hacia dónde va? Cuando pasan las tormentas, cuando pasan los huracanes y cuando pasan las mareas, todos los demás se lo agradecen. Todos los demás se lo agradecen. ¿Por qué? Porque el líder tiene que ser capaz de resistir la presión de los que no saben hacia dónde va el barco. Por eso el líder es el que sabe hacia dónde va y orienta a su grupo hacia un sitio determinado. No importa que ese equipo sienta incomodidad y no importa que ese equipo sienta incertidumbre. Y el ejemplo es muy, muy claro. Hace poco estábamos, y es del sentido común, estábamos yendo en un crucero que nos invitaron salimos de Roma y llegamos creo que fue a Mykonos, y de allí fuimos a Turquía, y de Turquía fuimos a Grecia. ¿Qué tú crees que tiene el capitán de ese barco? ¿Qué tú crees que tiene la persona que está guiando o las personas que están guiando el barco, o al menos la mecánica del barco? ¿Qué es lo que tiene? Pues un mapa súper seguro, el mejor, el claro mapa de hacia dónde queda Turquía, de hacia dónde queda Mykonos, dónde está Grecia, dónde queda Turquía y dónde queda Italia para regresar. Entonces no someten a los tripulantes, no someten a los tripulantes y no someten al público en general a democráticamente opinar que si les parece por acá o si les parece por acá. No, no. Italia es hacia allá, Turquía es hacia allá, Grecia es hacia allá. Y hacia allá tienen que ir y tienen que escoger la mejor vía, los mejores entornos climáticos para llegar. Y eso es hacia dónde llegar. Entonces noten que allí no es democrático. Allí el líder es el que sabe, el que tiene la visión, el que tiene la convicción, el que tiene el conocimiento y el que tiene la técnica de hacia dónde se va. Y eso es muy importante en el liderazgo, y de eso se trata la ley de la navegación. Y la verdad, esto me hizo mucho aprender esta segunda etapa del liderazgo, y es que si nosotros estamos guiando equipos, necesitamos marcarle el rumbo hacia esos equipos, hacia dónde van. Y hemos notado muchísimo que los equipos que no tienen norte marcado, que no tienen una ruta hacia dónde va el barco, la gente se sale del barco, cambia de embarcación o simplemente empiezan a guiar su propio barco hacia donde quieren, y realmente pues se causa resultados desastrosos. Pero ese es un gran aprendizaje que yo personalmente he tenido en este libro de John Maxwell, y es que como líder yo tengo que asumir el control del barco, yo tengo que saber hacia dónde va el equipo que yo he construido, yo sé hacia dónde va la visión de mi organización, ¿me entiendes? Y eso es válido para todo, hasta para el dueño de una tienda. El dueño de una tienda debe saber hasta cuándo va a ser tienda, o si es que se va a quedar como una tienda, o si es que se va a quedar como un pequeño local en la esquina de ese barrio, ¿me entiende? Porque ese es el líder, no son los compradores, no son los clientes que van allí, no son los operarios de ese sitio, es el líder, y por eso es súper importante el liderazgo, por eso es demasiado importante el liderazgo, y por eso el líder tiene que saber un poco más, el líder tiene que inspirar un poco más, el líder tiene que creer un poco más, el líder tiene que tener un poco más de técnica, y el líder tiene que ser un poco más arrojado para decirle a los demás que hacia dónde van a estar protegidos, pero lo más importante es que hacia donde se orientan las acciones van a llegar. No importa la incredulidad muchas veces en todos estos trabajos de liderazgo son tormentas, la falta de fe, la falta de esperanza, la incredulidad que se vive en los equipos que nosotros dirigimos todo el tiempo, es porque es normal, esas son las tormentas que se dan en la naturaleza, esas son los huracanes que se dan en el mar, pero el líder debe saber que no puede guiar el rumbo hacia donde va la tormenta, es decir, no puede guiar el rumbo que porque su equipo se deprimió un poco, se preocupó un poco. No, nos enseña el libro que el líder debe ir por encima de las dificultades para después demostrarle a todo el equipo
que llegó, que era hacia donde él había dicho y que tenía razón. Y ahí es donde el líder es respetado, ahí es donde el capitán del barco es reconocido y es admirado y es amado por la gente que lo sigue, porque eso es lo que genera confianza. También tenemos líderes que son torombolos, es decir, que la gente quiere ir para allá, entonces el líder también va para allá. Y eso se ve mucho en la política, se ve mucho en las empresas y se ve mucho en todas las actividades humanas. Por eso necesitamos más líderes que sean capaces de tener una visión clara de hacia dónde van y que sean capaces de llevar a su equipo, a su organización, a su empresa, a su entorno, hacia el sitio donde saben que es el correcto. ¿Cómo saber si se está en el rumbo correcto? Me han preguntado. Se sabe que está en el rumbo correcto porque el líder tiene la información, el líder es el que tiene la visión principal. El líder es el que tiene los mapas de navegación. El líder es el que sabe lo que quiere y lo que es bueno también para los otros. Porque es un líder, porque el líder piensa en el bien de los otros. Y entonces, pese a los sacrificios que haya que hacer, lo que se sabe, ¿cómo se sabe que se va en el camino correcto? Porque el líder tiene la información correcta, porque hay confianza en el líder. Por eso es súper importante la confianza en el líder, porque él tiene los mapas, porque él tiene la técnica, porque él tiene la información. ¿Qué hacer cuando tus equipos dudan del rumbo? Cuando tus equipos dudan del rumbo, lo que tienes que hacer es mantener más férrea la visión. Ahí es donde tienes que mantener más clara la visión de hacia dónde va. Porque los líderes que cambian el rumbo, porque los equipos se doblegan, ese es un líder flojo, ese es un líder débil. Cuando el equipo se va a doblegar es cuando más clara se debe tener la visión. Me preguntan que si navegar se trata más de planificar o de adaptarse. Yo digo de ambas cosas, porque para ir de un sitio A a un sitio B hay que planificar, hay que planear todas las posibilidades, hay que hacer todas las acciones, hay que agarrar todas las rutas posibles, hay que esquivar el viento, hay que esquivar las dificultades. Pero también si ya nos ubicamos en una vía hacia allá, tenemos que adaptarnos a lo que pase. Y adaptarnos es que pese a lo que pase, no podemos dejar tirado el rumbo. Nos adaptamos o planeamos y nos adaptamos y con las dos técnicas llegamos. ¿Cómo mantener la motivación cuando todo parece ir mal? La motivación, pero sobre todo la inspiración, se puede mantener cuando el líder está ultra seguro de hacia dónde va, porque en los equipos pierden la visión fácilmente, las personas pierden la visión fácilmente, pero el único que no puede perder la visión, la inspiración y el norte es el líder. Y la forma para que el equipo no pierda el norte, nos dice Maxwell, es que el líder jamás pierda el norte. El líder jamás lo puede perder el norte, porque el líder es el que es capaz de volver a meter en la creencia del norte, de ese norte, a los que pierden la fe. ¿Por dónde empezar a preparar a tu equipo para el viaje? Por informarles para dónde vamos, por inspirarlos hacia dónde vamos, por darles confianza del norte que vamos a tomar, por informarles sobre cómo lo que vamos a hacer cambia la vida de ellos, porque esos elementos, eso es el comienzo de un camino hacia un norte seguro. De esa manera podemos empezar a inspirar a otros, a que los otros se suban a nuestro barco, porque normalmente las personas se suben al barco de un líder cuando el líder es capaz de transmitir